Padre nuestro, estás en los cielos, maravillosa tu gracia es. Por tu gracia estamos aquí en esta mañana, Señor, hemos venido para adorarte, alabarte, tu santo nombre, y pedimos tu bendición que al escuchar, meditar en tu palabra, abrirla, escudriñarla, que seamos bendecidos cada uno de los que estamos aquí haciendo. Te lo agradecemos todo, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y como estamos, buscamos las Biblias, nuestra lectura bíblica está en Efesios 2, 4 al 8. Efesios 2, 4 al 8. Dicen amén. Amén. Que yo lo leo y ustedes me quedan con Cristo. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto es de vosotros, pues es don de Dios. Con estas palabras en mente, vamos de rodillas. Querido Padre, te damos gracias siempre, Señor, por estas palabras que nos acabamos de leer, Señor. Señor, vimos, Señor, que es palabra tuya, Señor, que tú eres, Señor, el don de vida, Padre. Te damos gracias también, Señor, por todas tus bendiciones que nos das siempre, en cada momento, Señor, por tenernos acá, en este lugar, Señor, escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos una bendición para también el expositor de tu palabra, Padre. Que seamos también nosotros los receptores, para que poder entenderlo de la mejor manera, y que tu Espíritu Santo esté siempre con nosotros, Señor. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buenos días. Es un placer estar aquí esta mañana para compartir la palabra de Dios. Y antes de empezar, quiero decir que este tema o esta meditación es para mí. Si alguien aquí en este lugar esta mañana necesita de la gracia de Dios, soy yo. Y esperamos que todos juntos seamos bendecidos al abrir la palabra de Dios y meditar en ella. Voy a poner permítame un momento. Quiero estarlo viendo más de cerca. Yo le instruí a alguien aquí que si se me dormía, que fuera y le tocara. No se crean. Maravillosa su gracia es. Estaba estudiando otro tema y después dije, estamos empezando el año 2026 y este año el devocional de adulto, que espero que lo estemos estudiando, lo estemos escuchando, leyendo. El título del devocional es Por su gracia. Y cada día hay una meditación, hay un consejo, un inspirado, y siempre el actor termina por su gracia. Y es muy bonito, ojalá que todos, si no lo tienen en papel, en libro, lo podemos escuchar en el internet.
Y es una gran bendición, para mí lo es, escucharlo todos los días. Y de ahí agarré la idea, es por su gracia maravillosa es. Y no solamente porque nos bendice con el perdón de nuestros pecados, que nos da la salvación, nos da la esperanza, pero también por su gracia, cuando suceden las cosas buenas en nuestra vida es porque vienen de parte de Él en nuestra vida física. Y también cuando vienen las adversidades, que en estos días hay muchas adversidades para todos, también Dios tiene el poder por su gracia transformar eso en una bendición. Así que estamos aquí porque su gracia lo ha permitido, porque maravillosa es su gracia. Si tal vez saliendo de acá a usted se le olvidó este tema, que recordemos, su gracia es maravillosa, o maravillosa su gracia es. Ese es el himno que cantamos hace un momento. Maravillosa su gracia es. Si acuerdas solo de eso, es una gran bendición, porque lo es. Imagínense ustedes, si pudiéramos nosotros tener en mente estas palabras cada día en nuestra vida. Le pedí ahí a Adán que lo pusiera. Que digamos, gracia, gracia, gracia que limpia y da perdón. Yo necesito perdón diario, porque me distraigo, porque hago lo que no debo, como dijo Pablo, lo que no debo hacer hago, y lo que debo hacer no lo hago. Por eso necesito esa palabra, y que sea de bendición para todos. Gracia, gracia que limpia y da perdón. Gracia, gracia más grande que mi pecado. Como hemos dicho en otras veces, la gracia es mucho más grande. El enemigo quiere confundirnos a nosotros, quiere que creamos que no tenemos perdón de Dios. Y lo más triste es que usted y yo le creemos al enemigo, pero la gracia de Dios es mucho más grande que el pecado, porque Dios es inmenso. No podemos comprender la grandeza de Dios, y como no podemos comprender la grandeza de Dios, no podemos comprender su gracia. Se cuenta una historia, una moraleja, que cierto hombre iba caminando por el bosque y iba contemplando la naturaleza, los árboles, el escuchar de los pájaros. Disfrutaba mucho de eso, pero luego al pasar por un arbusto, muchas ramas, observó que estaba una cosa de metal ahí, y estaba mojoso, estaba en mala condición. Al observarlo más de cerca se dio cuenta que era un carro antiguo, de los clásicos, que a él le encantaba ese carro, ese modelo. Y se enamoró de ese carro. Con ayuda de otros pudieron extraerlo, porque ya estaba tapado con ramas, árboles y el monte. Y como tenía amor por ese carro y tenía finanzas, mandó a reparar el carro. Después de cierto tiempo, el carro estaba lúcido, hermoso, bonito, mejor que cuando salió de la agencia. Y habían hecho un buen trabajo los que lo habían reparado. Pero luego él estaba revisando todo, y observó que había un espacio, un lugar donde se les había pasado a los que lo habían reparado, y había quedado feo. Se disgustó tanto que mandó a tirar el carro de nuevo, después de haber gastado $100,000. ¿Verdad que no da sentido esa historia?
Pero sin embargo nosotros le creemos al enemigo que lo que Dios ha empezado, que no lo va a terminar, porque nosotros nos hemos separado de Él y no tenemos perdón. Es allí donde tenemos que creer en la palabra de Dios. Él es el que nos da la esperanza de continuar adelante. Hermanos, no hay un día que no pequemos en contra de Dios. Por eso es que tenemos que aferrarnos de sus promesas, de creer que su gracia es más grande que mi pecado. Y también agarrarnos de la mano de Dios para recibir esa gracia que Él nos da gratuitamente. Por gracia soy salvo, dice Pablo en la lectura bíblica que leímos. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Siempre, siempre, siempre la salvación es de Dios. Y siempre, siempre, siempre nosotros dependemos de Dios para tomar la salvación. Y dice Pablo que Él es el que nos da el querer como el hacer. Entonces, a través de la fe, nosotros nos aferramos de la mano de Dios para recibir ese regalo. Que yo lo necesito cada día, y estoy seguro que ustedes también. Necesitamos de ese regalo, recibirlo a diario. Y aquí está lo hermoso de la maravillosa gracia de Dios, que eso es lo que me ayuda a mí a transformarme, a disgustar del pecado, o sea, que ya no me guste estar distraído o haciendo lo indebido. Al acercarme a Dios, Él me ayuda. Por eso que los redimidos, cuando lleguen al cielo, cuando Jesús venga por segunda vez y estén ante el cielo, van a tirar sus coronas a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos no hicieron nada para obtener la salvación. Jesús lo hizo todo. Porque Él es el que sufrió por cada uno de nosotros en la cruz y nos ha dado esa gracia inmensa. Y también nos ayuda cada día a tener una comunión con Él. El sábado pasado hicimos un desafío y lo hicimos como chiste. Pero ¿se han puesto a pensar ustedes cuánto dependemos del teléfono? ¿Del teléfono inteligente? Por ejemplo, no me digan, no respondan. ¿Se saben ustedes los números de las personas que están alrededor, los números de teléfono que están alrededor suyo? ¿Se lo saben de memoria? Lo que quiere decir que, por ejemplo, podemos tener a un ser querido, pero no lo conozco, porque si mi teléfono se daña, no voy a poder hablarle, porque no me sé el número. Como seres humanos divagamos, nos distraemos, dependemos de cosas que no son relevantes, pero sí podemos depender de Jesús, que Él sí es relevante, que sí va a estar ahí cuando más lo necesitemos. Por eso que Pablo cuando se sentía débil, se sentía anonadado por todos los problemas que enfrentó. Esta semana estudiamos esa lección, que fue azotado, bueno, tantas cosas que le pasó a Pablo. Y cuando oró a Dios y le pidió sanidad por aquello que le había molestado, dicen los historiadores, que posiblemente cuando él vio la gloria de Jesús, ya no fue el mismo después. Su vista posiblemente ya no miró, aunque Dios le mandó a recobrar la vista, ya no miró como miraba antes. Pablo oró y le pidió a Dios sanidad. Y Jesús le dijo: bástate mi gracia,
porque mi gracia en la flaqueza se engrandece. Es posible, hermano, que nosotros estemos pasando por situaciones difíciles, tal vez de enfermedad, tal vez de problemas de familia, tal vez problemas de trabajo. Pero quiere decirles que ahí está Dios. Y su fidelidad es grande. En inglés, estaba escuchando este himno, ya fue cambiado la letra. En inglés es Great is thy faithfulness. Grande es tu fidelidad. Ahora el himno dice, grande es tu misericordia. Y sí, es grande la misericordia de Dios. Pero imagínense ustedes, si nosotros pudiéramos repetir continuamente que en nuestro cerebro quedaran veredas y dijeran, grande es la fidelidad de Dios. No solamente que podamos decir, la gracia es más grande que mi pecado, sino todas aquellas promesas que Dios tiene, que nos dan esperanza, que las podamos memorizar allí y que las tengamos presente, nos daría esperanza. La gracia de Dios, Él la da. Pero mire cómo funciona la gracia de Dios. La gracia de Dios es como un círculo, que Dios me da la gracia, pero también al yo recibir la gracia también me lleva hacia Él, o sea que la gracia vuelve a Él. Por eso que Pablo dijo, el querer como el hacer viene de parte de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a gustar, tener comunión con Dios. Pasamos el tiempo y gracias a Dios por su gracia maravillosa hemos llegado a esta fecha del mes de enero del 2026, porque todo es por su gracia. Y si Dios permite que lleguemos al mes de diciembre, que digamos, maravillosa su gracia a Él, porque me sostuvo durante este año. No sabemos si alguno de nosotros va a tener que ir al descanso. No sabemos si alguno de nosotros, al salir de aquí, vayamos al descanso. Nadie tiene comprada la vida. Pero sí tenemos asegurada su gracia. Su gracia Dios no la quita. En el cielo van a haber muchas personas que quedaron fuera del cielo, pero no fue porque Dios no realizó el sacrificio por esas personas. Dios sí lo hizo, Jesús sí lo hizo en la cruz del Calvario. Fue porque si usted y yo quedamos fuera del cielo es porque rechazamos la salvación. Y va a quedar, dice Elena de White, que va a quedar un espacio vacío que me pertenecía a mí o le pertenecía a usted si no llegamos al cielo, y va a quedar vacío por la eternidad. Nadie sustituye ese lugar. Maravillosa su gracia es más grande de lo que nosotros podemos pensar. Yo creo que todos hemos tenido la oportunidad de estar enfrente del mar y ver la inmensidad, que no podemos ver el fondo, solo podemos ver agua azul, el horizonte. La gracia de Dios es tan inmensa que es más grande que el universo, porque Él creó el universo. Y eso es lo que nos puede pasar a nosotros. Cuando vemos el mar, decimos, oh, qué inmenso el mar, mucha agua. Entonces, porque le tenemos miedo al agua, solo metemos el pie, un pie, los dos pies que nos lleguen tantito abajo de las rodillas. Y pensamos que estamos en el mar. La invitación de Dios es que cuando miremos ese mar de su gracia, que maravillosa es, que nos metamos. Dios quiere que vivamos una vida plena, una vida de felicidad. Por eso dijo Jesús dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Dios quiere que nosotros tengamos
una vida abundante. Pero, hermano, si usted y yo, mirando, contemplando que su gracia es inmensa, pero no nos metemos a nadar, no vamos a disfrutar de la vida cristiana. Y Dios quiere que seamos felices, vuelvo a repetirlo, pero si usted y yo no nos metemos a nadar, pues difícilmente vamos a disfrutar una vida de tener éxito. ¿Por qué? Porque solo lo estamos contemplando desde afuera. La gracia de Dios nos ayuda a ser obedientes. Nos da un gozo en obedecer. Y no se nos hace una carga. Y ahí está el secreto de nosotros del obedecer a Dios, su ley. Mire cómo funciona. Yo, por medio de la fe, me aferro de la mano de Dios y Él me ayuda a ser obediente. Y no solamente me ayuda a ser obediente, sino que me ayuda a ser una persona obediente feliz. Porque a veces nosotros mecánicamente, y lo digo por experiencia, lo he dicho otras veces, mecánicamente queremos obedecer a Dios, no robar, no matar, guardar el sábado, todos los 10 mandamientos. Y voy a repetir, es una bendición y lo es. Pero cuando lo hago yo, lo hago mecánico y lo viene a ser para mí con el tiempo una carga que no puedo llevar. Pero Jesús me dice, pon tus hombros sobre mí y yo llevo la carga contigo. Y Él ya lo hizo. Y esa fuerza que lo llevó a Él a la cruz, me la transfiere a mí para ser obediente. Es un gozo servir a Dios. Maravillosa su gracia es y nos da entendimiento para tener un sentido de la vida. ¿Para qué estoy en este mundo? Cuando descubrimos eso, podemos decir nuevamente, maravillosa su gracia es. Porque puede ser, imaginémonos lo que le pasó a Pablo. Estaba ahí en la cárcel, y no eran cárceles como las de hoy, que tienen aire acondicionado. Estaba ahí, pero él estaba consciente. El comentario de la lección de esta semana, que él estaba consciente que para el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice que él estaba contento, él estaba, para él vivir era predicar el Evangelio, vivir el Evangelio, pero si tenía que ir a la muerte, también era una ganancia para él. Y aunque él estaba en la cárcel y no podía predicar a multitudes, estar libre predicando, predicó más escribiendo las cartas. Maravillosa su gracia es. En la Biblia se encuentra más o menos como unas 150 veces la mención de la gracia de Dios. Y solo como unas 30 en el Antiguo Testamento. Pablo menciona, de esas 120 veces que se menciona en el Nuevo Testamento, Pablo menciona, habla de la gracia 90 veces. Para él significaba mucho la gracia de Dios. Hermano, que para cada uno de nosotros su gracia signifique mucho. Yo soy un hombre débil que necesita de la gracia de Dios. Y si estoy aquí hoy predicando ante ustedes y predicándome a mí primero, es por su gracia. Por su gracia nos ayuda a tener esperanzas, nos ayuda a tener libertad. Por su gracia Él nos transforma y nos empieza desde adentro a disgustar aquello que nos entretiene anteriormente.
y empezamos a disgustar, o sea, que nos empiezan a gustar las cosas buenas. Desde adentro nos empieza a ser compasivos. ¿Cuánto necesito ser compasivo? Desde adentro nos enseña a ser pacientes. ¿Cuánto necesito yo ser paciente? Desde adentro nos enseña a ser misericordioso, porque Él extiende su misericordia con cada uno de nosotros. Y yo necesito ser misericordioso. Pero a veces yo lo quiero hacer externamente, pero por dentro no lo quiero hacer. Pero Él me ayuda desde adentro a hacerlo. No solamente me ayuda, me transforma también a ser humilde. ¿Cuánto necesito ser humilde? Porque ya luché yo y no pude hacerlo. Nos ayuda en el crecimiento espiritual. Es que su gracia es la que nos sostiene. Nos ayuda a cada día a que no solamente si caí me levante, sino que su gracia también me ayuda a caminar un recto, que todos tenemos ese deseo. Por eso estamos aquí hoy, esta mañana, porque queremos caminar una vida recta delante de Dios, porque queremos la esperanza de la salvación y sabemos que un compañerismo con Jesús es la salvación. Por donde nos lleve, si tenemos un compañerismo con Jesús, si en este momento tenemos una enfermedad grave, pero si tenemos compañerismo con Jesús, tenemos la vida eterna. Porque ¿qué dijo Él? Aunque esté muerto, vivirá el que está en mí. Por su gracia tenemos una renovación continuamente. Tal vez tenemos mucho tiempo conociendo la palabra de Dios, pero se nos ha olvidado que necesitamos renovación. Por eso es muy bonito el himno que dice: renuévame, Señor Jesús. Qué bonito sería si yo pudiera cantar, ¿verdad? Por su gracia me motiva a servir. A veces servimos por intereses, pero cuando Dios está en mí y me ayuda en mi caminar diario, me motiva a servir sin intereses, sin esperar nada a cambio. Estamos apesadumbrados por el diario vivir, que somos personas que dejamos a Dios a un lado en nuestro diario vivir. Dios nos invita, y vamos a leer en Hebreos 4:16. Dios nos invita a que vengamos a Él. Si alguien lo tiene, por favor me lo lea. Si alguien lo tiene, por favor me lo lea. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. En nuestra mente el enemigo dice: no vengas delante de Dios porque has pecado. Y es que creemos a ese himno. Gracia, gracia, gracia más grande que mi pecado. Si nuestro pecado es grande, con más razón vengamos delante de Dios. Recuerdo una enseñanza que tuvimos hace muchos años y comentaba el que nos dirigía, que a veces pensamos que, por ejemplo, participar de la Santa Cena es porque estamos libres de pecado, hermanos. ¿Cuándo? Entonces nunca nadie podría participar de la Santa Cena. Y decía él, nos aconsejaba él: si te sientes bien pecador, pues con más razón ven al rito de humildad y participa de lo que allí se da. Porque es que tenemos más necesidad del perdón. Cuando usted y yo no venimos delante de Dios porque nos sentimos pecadores y pensamos que no tenemos perdón,
estamos diciéndole a Dios que Él miente, que su gracia no es más grande que mi pecar y que yo no tengo perdón. Una de las cosas que nos puede ayudar a nosotros es ser agradecidos de todo lo que hemos hablado. Estar agradecidos con nuestro Dios nos ayuda en cada etapa de nuestra vida. Me ayuda para hacer las cosas que yo no quiero hacer. Si yo no quiero orar, si yo no quiero estudiar su palabra, recordemos que lo debo hacer porque estoy agradecido con Dios. ¿Por qué no? ¿Qué nos ha dado Dios? Nos ha dado su salvación, nos ha dado la fuerza para transformarnos, nos ha dado la fuerza para vivir cada día. Entonces digo, lo menos que puedo hacer yo es leer su palabra. A veces pensamos mecánicamente que necesitamos hacer esas cosas. Y no es malo hacerlas mecánicamente, pero Dios quiere que las hagamos con gratitud, porque estoy agradecido. Y cuando estoy agradecido, voy a vivir una vida que otros van a ver en cada uno de nosotros el amor de Dios, porque dice Pablo que somos cartas leídas. Y el mundo nos está viendo. Para terminar, vamos y leamos 2 Corintios 12:9. 2 Corintios 12:9. Al igual que Pablo, nosotros necesitamos que el Espíritu Santo nos diga esas palabras. Cuando les decía que Pablo oró para que Dios lo sanara o le quitara el aguijón, le respondió y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Si nos sentimos débiles, hermanos, oremos a Dios y Él nos va a decir, bástate mi gracia, porque su gracia maravillosa es. Que seamos bendecidos en esta tarde ya, que tengamos la confianza de que su gracia es maravillosa y que no podemos hacer nada para que mi pecado sea más grande. Eso no quiere decir que usted y yo vayamos a pecar, que vayamos a hacer deliberadamente cosas indebidas, sino que tengamos la seguridad que el perdón de Dios está ahí. Si nosotros nos sentimos débiles, Dios dice, bástate mi gracia. Gloriémonos en la gracia de Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que continuemos adelante con la ayuda de Dios. Y que digamos y aprendamos, maravillosa su gracia es. Vamos a ver. Padre nuestro, te agradecemos, Señor, por la enseñanza, que tu gracia es inmensa, que tu gracia nos da la esperanza de vivir cada día, que tu gracia también nos atrae hacia ti a través de la fe, Señor. Nos transforma, nos ayuda a cambiar nuestro corazón de piedra y tú darnos un corazón de carne, un corazón que sienta, un corazón que respete, un corazón que ayude, un corazón que sea humilde, un corazón que sea conforme a tu corazón, Señor. ¿Cuánto necesitamos? Así como tú lo dijiste del rey David, que David era un hombre conforme a tu corazón. ¿Cuánto necesitamos cada uno de nosotros que también digas eso de nosotros? No para creernos más, sino porque lo necesitamos. Bendícenos al salir de este lugar, Señor, que si tenemos dificultades, que tu gracia esté con cada uno. En nuestras necesidades físicas,
en nuestras necesidades espirituales también. Gracias, Señor, por la salvación que nos das a través de tu gracia. Maravillosa tu gracia es. Y te pedimos todo esto y te lo agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.